Buenas noches a todos, todas y todes en este primer ciclo de entrevistas a distintos personajes del ámbito político, sectores sociales y sociedad civil. Este sector denominado Encuentros, para Tejiendo Nuestra Historia desde Buenos Aires, Argentina. Saludo a Ángelo Céspedes Miranda, nuestro entrevistado desde Santa Cruz, Bolivia, y también a nuestro presentador, Raúl Soruco del Carpio, desde Bolivia. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola Su, bienvenidas y bienvenidos a este su programa Tejiendo Nuestra Historia. Nuestro tercer programa arranca muy bien, el tercer programa, siendo 1 de agosto, mes de la Pachamama. Así que mando muchas fuerzas, mucho camasa, mucha energía a nuestro querido invitado y bueno, a la gente que nos ve en toda Bolivia y en Latinoamérica y en el mundo. Informarles que, bueno, en La Paz tenemos 10 grados centígrados, son las 8:15 de la noche. Tenemos cielo despejado, no está haciendo tanto frío como en días anteriores. Parece que agosto lo vamos a recibir muy bien. Nos está tratando muy bien la madre naturaleza con el tema del frío. Y bueno, darle también una cordial bienvenida a nuestro invitado, Ángelo Céspedes Miranda, que inaugura nuestro espacio, nuestro sector de encuentros. Querido Ángelo, por favor, bienvenido. Adelante. Bienvenido, querido Ángelo, un saludo cordial nuevamente. Cuéntanos, ¿quién es Ángelo Céspedes Miranda? Bien, primeramente, muchísimas gracias por esta invitación, por darme el honor, ¿no?, para ser parte de este programa Tejiendo Nuestra Historia, ¿no? Ángelo Céspedes es un joven que ha sido dirigente universitario. Ángelo Céspedes ha sido un joven que ha sido dirigente cívico hasta el 2009 aquí en Santa Cruz. Ahora Ángelo Céspedes es de profesión abogado, con una maestría en Derecho Constitucional y también tiene un emprendimiento en el rubro empresarial, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente. Quiero aprovechar para saludar a todos los camaradas, los amigos que en este momento nos están viendo por todas las redes sociales, ¿no?, a nivel de Bolivia y a nivel de Latinoamérica. Muchas gracias nuevamente. Gracias, querido Ángelo. Este programa, este espacio, encuentros, entrevistas, en el equipo de producción de Tejiendo Nuestra Historia, hemos destacado un tema muy importante, que es el tema de la fecha de las elecciones. Sabemos que Salvador Romero, del Tribunal Supremo Electoral, ha modificado la fecha de las elecciones. A tu parecer, Ángelo, esta vía tiene un sustento constitucional para el cambio de elecciones, de fecha de las elecciones nacionales en Bolivia. Adelante, Ángelo. A ver, vamos a comenzar primero para que nuestra población sepa, pues no vamos a empezar denunciando primero. Lo que estamos viviendo en Bolivia es prácticamente casi una dictadura, ¿no? Desen en cuenta que quieren manejar la pandemia, la crisis. Bolivia está viviendo tres crisis muy importantes, ¿no? La primera es la crisis de salud, la crisis económica y la crisis política. Este gobierno de facto, del momento que se decidió postularse como candidata, de ese momento empezó a manejar la pandemia políticamente, ¿no? Y en ese sentido, como ellos saben que están por debajo en las encuestas, quieren jugar con el pueblo boliviano cambiando la fecha,
No, la pregunta que usted me dice si es constitucional o no que el Tribunal Electoral realice directamente, arbitrariamente su convocatoria. No olvidemos que ellos, cuando para llamar a elecciones, acudieron a la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque ese es el conducto regular. Una elección que vamos a vivir nosotros fue mediante una ley, y solo una ley puede cambiar otra ley, ¿no? Ellos están jugando con nosotros, ellos quieren llevarnos a elecciones cuando crean ellos que están con una encuesta más elevada, pero sin embargo el pueblo está cansado, el pueblo lo que ya quiere es un gobierno legalmente constituido, un gobierno que nazca de las urnas, no que nos gobierne el 5% de la población, porque eso es lo que nos están gobernando ahorita, ¿no? En ese sentido, lo que tiene que hacer la Corte Electoral es pues respetar lo que ellos mismos hicieron aprobar en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ellos llevaron sus técnicos, donde le explicaron a la Asamblea por qué tenía que ser las elecciones el 6 de septiembre. Pero dése cuenta, hoy día no nos muestran técnicamente por qué quieren suspenderla hasta el 18. Directamente quisieron suspenderla, pero no es así. Ahora el pueblo también se está empezando a manifestar. ¿Por qué? Porque ya el pueblo ya no sabe si va a morir de hambre o va a morir por el COVID. Raúl, adelante. Sí, gracias, colega desde Argentina. Querido Ángelo, después de 500 años, las naciones originarias, los pueblos originarios, han ganado con sangre, con lucha, el derecho de participar directamente en la política. Sabemos que antes, por ejemplo, los pueblos originarios, los indígenas, no tenían el derecho ni siquiera a votar. En este sentido, ¿cómo se ha visto afectado este derecho constitucional de los pueblos, de las naciones originarias, con el actual gobierno de transición? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Mire, la perspectiva es la siguiente. Vamos a primero, hace 500 años, no solamente en todas partes del mundo, empezó a las grandes mayorías, ¿no? Los pueblos indígenas originarios, ¿no? Empezaron pues a levantarse por tener el derecho, es un derecho constitucional, es un derecho humano. Dese cuenta, yo, por ejemplo, yo a Evo Morales lo comparo con Martin Luther King, por ejemplo. Le digo por qué. No olvidemos que en Estados Unidos Martin Luther King fue el que luchó por los derechos civiles de los negros, ¿no? Producto de esa lucha, ellos consiguieron el voto, consiguieron que los negros puedan subirse a autobuses porque no se subían por el mismo hecho de que eran negros, ¿no? Martin Luther King, producto de eso, fue el que ganó, ¿no?, el Premio Nobel de la Paz. Y aquí sucedió casi lo mismo. Entró Evo Morales, un hombre indígena, ¿no? Lo primero que hizo fue darle el derecho a que el pueblo, la grande mayoría, entren al palacio. ¿Y cómo lo hizo? Primeramente reformamos la Constitución, pues, ¿no? Porque antes nuestra Constitución era republicana. Y para que todas las grandes mayorías, las 36 naciones, sean parte de este proceso de cambio, tuvieron pues que modificar la Constitución. En ese sentido, en ese cambio de la Constitución, empezaron a darle los derechos a cada organización indígena campesina. Empezaron a darle todos los derechos para beneficio de ellos mismos. Dese cuenta, hace 14 años que el pueblo estaba en el gobierno. Hace 14 años que no veíamos nosotros marchas, ni huelgas, ni nada. ¿Por qué? Porque estaba el pueblo representado por su presidente y su vicepresidente. En estos meses, ¿qué es lo que vemos? Un gobierno elitista, un gobierno que solamente está apoyando a su rosca, ¿no? En ese sentido, yo creo que Bolivia siempre ha sido un país luchador, forjador, ¿no? Yo mi respeto a las grandes mayorías porque conozco su historia, sé cómo han luchado. Para mí, por ejemplo, mi sombrero le saco yo a los alteños. Los alteños, cuando tienen que salir a defender la patria, son los primeros que están con los ponchos rojos, y eso para mí es algo que me identifico con ellos, ¿no? En ese sentido, yo creo
que están en la obligación ellos mismos, como pueblos originarios campesinos, recuperar la democracia, pero no recuperarla para ellos, sino para las generaciones en generaciones que vienen más atrás. Y yo creo que ese es el sentimiento que ellos tienen, ¿no? Recuperar Bolivia para las grandes mayorías, recuperar la democracia para sus generaciones que vienen más atrás, pues, ¿no? Gracias, querido Ángelo. Definitivamente, ¿no? Lo que expresas tú como candidato y lo que hemos estado viendo y haciendo el seguimiento de noticias se basa en la recuperación de la democracia. Sin duda, después de estos últimos 14 años, pensar en un Estado plurinacional sin la participación de los movimientos sociales sería dar un paso al costado. ¿Cómo ves esta situación, querido Ángelo? Por eso le digo, como estamos en un gobierno elitista, ellos quieren eliminar a las grandes mayorías, ¿no? Dese cuenta en el tiempo no, pues, ¿no? Que eran los que manejaban la economía, porque aquí hay cosas muy importantes que es lo que amerita esta elección, mi estimado compañeros que nos están viendo. Aquí hay algo más importante, no solamente es recuperar la democracia. La democracia es un derecho, ¿no? Para todo uno de nosotros, es un derecho universal votar. Pero aquí ellos lo que quieren es volvernos a vender a precio de gallinas muertas. En ese tiempo era el gas, ¿no? El petróleo. Ahora hay algo más importante que tiene Bolivia a nivel mundial, que es el litio, ¿no? Y esas son sus ambiciones que ellos tienen. Quieren regalarnos nuestro mineral, nuestro litio, a precio de gallinas muertas, ¿no? Con Evo Morales, él empezó a nacionalizar y estábamos en el proceso de la industrialización. Dese cuenta que el litio, si usted lo saca así nomás vale creo que $1,000 la tonelada. Un poco procesado el litio vale $7,000 la tonelada. Pero si nosotros empezamos, lo que decía Evo Morales, tener nuestra fábrica, fabricar el tema de las baterías y otros accesorios, ¿cuánto más íbamos a ganar? ¿No? Estos que están ahora en el poder lo único que quieren es dejarnos en quiebra. Quieren que sigamos siendo el patio trasero de los estados americanos. Eso es lo que nos quieren. Y una prueba, ejemplo, hace 14 años que yo no veía colas para ir a comprar gas. Ahora veo aquí en Santa Cruz las colas porque no hay gas. Como en el 2005 cuando estaba Carlos Mesa, lo mismo está pasando. O sea, ellos entraron para volvernos, nos quieren quitar los 14 años de una excelente gestión que ha hecho este Estado plurinacional. Ellos nos quieren quitar el derecho de ser un Estado plurinacional y volver a la República. Quitarnos, perder todas sus organizaciones, naciones y pueblos indígenas de Bolivia. Por eso les digo, todos tenemos que en recuperar la democracia, que es lo más importante y lo más valeroso que tiene cada nación. Sí, querido Ángelo, muy interesante que se está haciendo. En este contexto, ¿cuál es tu visión en torno a en estas elecciones que se vienen y viendo el contexto en el que nos estamos desenvolviendo? ¿Se puede llegar a garantizar la participación en las elecciones nacionales, municipales y departamentales de los movimientos sociales dentro del Estado plurinacional? Desde tu perspectiva. Mire, mi perspectiva es clara. Este gobierno en transición, aparte de quitarnos el derecho de votar el 6 de septiembre, ellos están apuntando a algo más. Nos quieren quitar nuestro certificado de nacimiento, nos quieren quitar nuestro carnet de identidad en temas políticos. No se olvide que la única fuerza política que tiene la inclusión de los indígenas, campesinos, originarios, a la clase media, a los profesionales, a la juventud, es el movimiento al socialismo, más IPCP. Ellos están apuntando a quitarnos nuestra personería jurídica. Imagínense,
quieren sacarlo de la cancha al mejor equipo. Tenemos casi el 40% de la representación de los bolivianos. Y ellos con su 5% tienen la osadía, ¿no?, de querer sacarnos. Por eso yo digo, me quieren quitar mi carnet de identidad, porque si nos quitan la personería jurídica, el MAS no aparece nunca más, pues, ¿no? En ese sentido, ellos están apuntando a eso, a ese camino. Por eso es que hemos visto que el Pacto Unidad más la COP, ellos preocupados también porque ellos son Bolivia, ¿no? Nuestras organizaciones sociales son Bolivia, ¿no? La COP es Bolivia, los interculturales son Bolivia, las Bartolinas Soizas son Bolivia, y están empezando a salir a las calles porque no tienen otro camino, ¿no? Porque este gobierno, así por así, no nos va a entregar la democracia. Así por así este gobierno, si la gente no sale a bloquear, nos entierran. Por eso es que desde el día lunes he visto por los medios de comunicación que va a haber un bloqueo nacional, pero no es un bloqueo contra la Corte, sino es un bloqueo para hacerse respetar que no pueden ver más atropello. Por ejemplo, este gobierno, querido hermano, entró pues de transición. Ellos lo único que debieron hacer fue, como lo hizo en ese tiempo Rodrigo Belcé, llamar a elecciones. Ellos se han dedicado a hacer otras cosas menos llamar a elecciones. Les gustó el poder, dése cuenta, pero les gustó un poder, pero para mal manejarlo, no para manejarlo como deberían haberlo hecho. Gracias, querido Ángelo. Tú estás a cuarto candidato a la Diputación Plurinominal. En caso de que tú fueras legislador, ¿cuál sería tu propuesta frente a todos estos hechos que se están presentando? ¿Cuáles serían tus propuestas y cuál es la importancia que tú ves en el tema que mencionaste, ¿no? En el tema de que se quite la personería jurídica. ¿Cuál sería al movimiento al socialismo? ¿Cuál sería tu posición o como organización que representas de juventudes allá en Santa Cruz, Ángelo? Ya, a ver, lo primero, yo estoy apuntando a algo, a quitar el regionalismo. Estas pequeñas minorías se han encargado de polarizarnos, ¿no? Que el oriental a un lado y el occidental a otro lado. ¿Por qué? Porque eso les conviene a ellos, tenernos peleados. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, como dice nuestro candidato a vicepresidente David Choquehuanca, vamos por la reconciliación. Lo que tenemos que hacer es reconciliarnos primeramente, ¿no? Tanto criticaron al movimiento al socialismo, decían que mucho tiempo los mismos candidatos. Salieron 21 días la gente a bloquear los famosos pititas. Claro, el movimiento, somos la única fuerza que tiene candidato nuevo a presidente, a vicepresidente, las planchas a diputados y a senadores, todos somos nuevos. Ninguno ha sido candidato en anterior vez o ha sido autoridad. Creo que el movimiento al socialismo fue la única fuerza política que escuchó al pueblo de las grandes mayorías y de las pequeñas minorías también, ¿no? Dese cuenta que en 14 años no se vivía el tema del regionalismo o del racismo, porque dese en cuenta por los medios de comunicación, ¿cuál fue lo primero que nos mostraron? Quemarnos una bandera tan importante que es la huipala, ¿no? que representa a nuestra Bolivia porque es un símbolo patrio, ¿no ves? Empezaron a patear a las mujeres con pollera. Aquí en Santa Cruz también del otro lado empezaron a amedrentar, otra vez a levantar el racismo. Yo creo que lo primero que tenemos que empezar a hacer es reconciliarnos y que cada boliviano se vuelva a querer en donde su tierra, que se vuelva a nuestra bandera. En otra parte del mundo, usted ni bien llega a un país, lo primero que ve son las casas con sus banderas de su país. Yo quiero verla hacia mi Bolivia, yo la quiero ver a mi Bolivia unida. El movimiento al socialismo de ese ahora no es solamente hay candidatos
de la clase originaria campesina. También vemos candidatos, mire, jóvenes de la zona urbana, no tenemos profesionales, o sea, hemos hecho la unidad de todo Bolivia, porque Bolivia es una sola, tenemos diferentes colores, podemos tener diferentes tamaños, pero ese no nos da un derecho que porque uno es más alto que el otro, va a tener mayor derecho que el otro, porque el otro es blanco, va a tener más derecho que el negro. No, lo que tenemos que empezar es eso, a quitar el racismo. Si en 14 años Evo Morales lo logró, yo creo que también eso tenemos que recuperar nosotros, a evitar, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, aquí la oposición es muy fuerte, ¿no? Y casi nadie quería ser masista o salir a defender porque decían que aquí los masistas se lo iban a corretear, pero yo no. Yo voy con la verdad, nosotros estamos yendo con la verdad. Yo a ellos mismos, a los mismos jóvenes, ya he tenido reunión yo con plataforma para que escuchen, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quiénes fueron los mayores engañados en estos 21 días? Fue la misma población que fue y pidió que haya un cambio, que renuncie Evo, que supuestamente había corrupción, demás cosas. Bueno, nuestro presidente, para evitar sangre, él renunció, pero no fue porque quiso, ¿no? Lo obligaron donde se ejecutó el golpe. ¿Acaso ahora le dan pelota? Dese cuenta, esos jóvenes que hicieron las pititas, ¿acaso lo tomaron en cuenta? No, la población se asqueó de ello porque entre ellos mismos se traicionaron. Dese cuenta, Camacho decía que no iba a postularse candidato, no iba a hacer nada. Después lo empezó a grabar a su candidato a vicepresidente. Hemos visto que candidatos que eran de Carlos Mesa, lo dejaron a Carlos Mesa y se fueron de candidato de Camacho. Hemos visto que los mismos que han sido diputados se están volviendo a postular. O sea, la población se dio cuenta que ellos no tienen valor civil. Yo me pregunto esos que andan de transfugio en transfugio solamente para llegar al poder. Es porque no le interesa a Bolivia. En cambio nosotros, yo aquí en todos los medios que voy, yo voy y debato con ellos porque nosotros tenemos la verdad. Ellos fueron engañados, nuestra población, y a esa población hay que recuperar. Yo digo que en Santa Cruz hay que trabajar con la juventud. La juventud siempre, por ser espontánea, siempre a veces es un poco engañada, pues, ¿no? Pero sí podemos recuperarlos a ellos. Y recuperando la juventud, vamos a evitar que se siga expandiendo el racismo aquí en Bolivia. Bien, Ángelo, bueno, en esta perspectiva que se plantea en este contexto en el que nos estamos desenvolviendo, dentro de una pandemia, dentro de elecciones próximamente, ¿cuáles crees tú que son los factores que aglutinan, que coaccionan los movimientos sociales, tanto para las elecciones como también para este tiempo? Cabe recalcar que a la semana anterior hemos tenido una marcha convocada por la Central Obrera Boliviana en la cual han participado diferentes organizaciones, con la MAC, estuvo FEJUVE, en fin, movimientos indígenas, pueblos originarios. ¿Tú crees que exista esta cohesión, como se dio históricamente, ¿no? en diferentes momentos históricos de Bolivia? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Digamos, en tu departamento, por ejemplo, en Santa Cruz, ¿cómo va el tema de la cohesión de las organizaciones en torno a la pandemia, pero también un tema fundamental como son las elecciones? Ya, gracias por tu pregunta. Yo como repito, la grande mayoría, cuando se trata de recuperar Bolivia, recuperar la democracia, se van a unir, ¿no? Este gobierno del 5% que están en el Palacio, subestimaron a los movimientos sociales. Pensaron que los movimientos sociales iban a estar calladitos, como sin hacer nada, no. La cohesión se da, ¿por qué? Porque, como le digo aquí, o nos morimos por el COVID, o este gobierno nos va a matar, ¿no? ¿Cómo nos puede matar a nosotros? Nos está matando con la economía. Se están robando la plata, ¿no? Y los movimientos sociales, pues su deber como luchadores y guardianes de la Constitución de este proceso plurinacional, salir
a defender la democracia, a defender Bolivia, como le digo. No, defenderla en un ámbito democrático. No olvidemos que nosotros podemos salir necesitamos, tienen que salir, unirse. Ahora todos tenemos que unirnos para recuperar la democracia, que es algo tan importante para nuestro Estado, ¿no? A recuperar la democracia con 36 naciones, donde, ¿no? En ese sentido, aquí en Santa Cruz también ha habido reunión hasta con la juventud, con el pacto de unidad que se llama, donde están los campesinos interculturales, la PJUVE, la COP, ¿no? Se hizo marcha también acá, ¿no? Ahora todos estamos uniéndonos para recuperar Bolivia, mi estimado. Gracias, querido Ángelo. Definitivamente son las demandas que hemos estado observando en el tema de salud, educación, el cambio de fecha, que han sido muy preponderantes en tejiendo nuestra historia. Desde Buenos Aires, Argentina, hemos estado haciendo el seguimiento correspondiente y también dando cobertura el día de la marcha que convocó la Central Obrera Boliviana. Tenemos, Ángelo, en pantalla algunas preguntas que la ciudadanía también quiere hacerte. Acá hay una pregunta que te la voy a leer, es Edwin, que nos dice: candidato, ¿qué políticas impulsará para la juventud? Ángelo, ¿podrías responder, por favor? Nos dice Edwin, ¿no? Candidato, ¿qué políticas impulsará para la juventud? Hola, querido Raúl, desde La Paz, Bolivia. Mientras se vuelve a conectar el candidato invitado, ¿qué te ha parecido este resumen de la participación que ha tenido el entrevistado Céspedes? Bien, querida Su, me parece importante, creo que podríamos estar dialogando toda la noche en torno a este tema que es fundamental, es importante que la población, la ciudadanía y las personas que están fuera de Bolivia también conozcan cuál es la visión, cuál es el análisis de los candidatos, ¿no? Básicamente en torno a lo que ya veníamos hablando, el tema de las elecciones y bueno, el tema de la pandemia. Creo que es fundamental el hecho de que podamos democratizar la difusión de diferentes criterios que se tengan respecto a los candidatos, a las organizaciones políticas y, bueno, a continuar con este espacio Encuentros, ¿no? Creo que es muy, muy importante. Cabe recalcar que también en la Argentina existe una población bastante grande de compatriotas bolivianas y bolivianos que residen en el hermano país de la Argentina. Y bueno, lo importante es también poder llegar a ellos, ¿no? Y que ellos también puedan conocer cuáles son las propuestas de los candidatos y de las candidatas, en este caso también, con miras a las próximas elecciones en el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Adelante, Su, querido. Sí, definitivamente tienes mucha razón. Mientras se vuelve a conectar, Ángelo, es necesario
poner en conocimiento que las demandas que tiene la población por todo el seguimiento que hemos estado haciendo de los movimientos populares en este caso, es el tema de salud, de educación, el tema de la modificación de la fecha de elecciones. Es necesario que la Asamblea Legislativa también pueda tener su participación en este sentido, porque al no tomar en cuenta a este ente que es el principal, sería entrar a un tema de inconstitucionalidad, ¿no? Por lo que tenemos conocimiento, todos los que estamos haciendo seguimiento a la Constitución Política del Estado. Creo que ya está conectado Ángelo. Ángelo, ¿ya estás con nosotros? Bueno, hay algunos problemas técnicos, pero ya tenemos también agradecer. ¿Cómo? Esos son los gajes de salir en vivo, digo. Bueno, vamos enviando saludos también a todas las personas que nos están escribiendo y que nos están siguiendo en las redes de Facebook. Vamos a saludar a Eddie Will, que nos está escribiendo, dice felicitaciones. Diego Miranda, felicidades, sigan adelante. María Yada Sánchez, excelente noticiero. Vladimir Jiménez, Artemia Tinajeros, Hernán Rodrigo Rivera, y bueno, en todas las redes también que han compartido y que están compartiendo. En todo caso, quería complementar a lo que estabas diciendo anteriormente en el hecho de el cansancio de la población, el porqué de las salidas a marchar a las calles en esta época de pandemia. Y creo que tiene que ver con una visión de la ciudadanía, del mismo pueblo, en el cual ya se fueron postergando constantemente el tema de las elecciones. Se plantea, según lo que dice el ciudadano de a pie, es que se quiere tener un gobierno electo por las urnas, un gobierno sólido, consolidado, que pueda llevar las riendas del país, ¿no? En este sentido, creo que las manifestaciones y las marchas que se dieron la anterior semana y las que se van a dar también a partir del día lunes, porque hay convocatoria a marchas y también bloqueos. Bueno, en todo caso, existen bloqueos ya en la ciudad de La Paz, me parece que en Santa Cruz igual, en las calles por la falta de gas licuado. Las personas salen con las garrafas, un poco rememorando lo que pasaba en octubre en la época de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? No existe gas licuado de petróleo, la gente está saliendo a las calles y creo que el reclamo es justamente el tener un gobierno legalmente elegido por las urnas y que, bueno, empiece a llevar las riendas del país con todo lo que la Constitución Política del Estado Plurinacional lo respalda, ¿no? En ese sentido era acotar un poco a tu análisis. En todo caso, creo que ya se conectó el candidato, me parece, querida Su. Así es. Vlad, por favor, la pantalla para que podamos hacerle las preguntas que están formuladas en la página de Tejiendo Nuestra Historia. Ángelo, ¿podemos verlo en pantalla? Ahora sí. Ángelo, tenemos algunas preguntas desde la página de Facebook. Nos dice el señor Eddie Will, dice, candidato, ¿qué políticas impulsará para la juventud? Adelante, Ángelo.
Oiga, agradecerle a Eddie, una pregunta muy importante, muy interesante, porque yo creo que la juventud, cuando hice aquí, yo tengo varias propuestas que lo voy a hacer ley, pero ley es la más importante. Por ejemplo, una para la juventud que sale bachiller. Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, muchos jóvenes salen bachiller, vienen, se postulan a la universidad, a la estatal, por X y Z motivo no han podido ingresar. Esos jóvenes vuelven a sus provincias, ¿no? Vuelven frustrados, algunos se van a sus chacos, otros agarran su motito y empiezan a trabajar, ¿no? Los padres también se frustran. El gobierno, la constitución política del Estado ampara, ¿no?, la educación superior, ¿no? Nuestro expresidente Evo Morales hizo mucho por la educación, pero tenemos que seguir implementando. Que basta de que un joven no consiga su sueño por falta de unos cuantos pesos. Imagínese que nuestro gobierno, ese joven no pudo ingresar a la estatal, pero que nuestro gobierno le pague los estudios en una universidad privada, ¿no? No va a ser gratis. A los 5 años que él salga de profesional, ellos tienen que trabajar sí o sí en las instituciones públicas, de una forma de devolver ese dinero al Estado. Yo creo que Bolivia estamos entrando a la era moderna y necesitamos que nuestros soldados, nuestra juventud esté mejor preparada. Que un hermano, hijo de un campesino, de un indígena, una bartolina, si quiere estudiar en una privada, puede hacerlo. Que no haya esa limitación, ¿no? Porque mayormente quienes son los que estudian en la privada no sea un pretexto el dinero para no estudiar. Esa es una de mis propuestas. Otra, a la juventud, hay que apoyar los emprendimientos. Nuestro exministro de Economía, Lucho Arce, sabe mucho de dinero, ¿no? En ese sentido, Bolivia ha entrado a una recesión, ¿no? Vamos bajo 3%, imagínate, incapaz y corrupto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Apoyar a los empresarios, ¿no? Pero no solamente a los grandes empresarios. No nos olvidemos que a lo que tenemos que apoyar son a los empresarios. Tengo una Querido Raúl, ¿estás con nosotros? Sí, querida Su, aquí estoy escuchando el análisis del candidato. Creo que hay algunos problemas con su conexión del candidato. Sí, al parecer tenemos algunos problemas. Me parece que es un poco el tema de la señal que nos anda fallando un poco desde Santa Cruz de la Sierra. En todo caso, es importante volver a plantear el tema de lo que hablaba Ángelo, ¿no? El hecho de que el movimiento al socialismo tiene personas renovadas, tiene bastantes caras jóvenes. Creo que en ese sentido el MAS también en 14 años de gobierno impulsó básicamente que también la juventud pueda ingresar a la vida política, ¿no? En ese sentido, me parece importante el hecho de la participación de la juventud
en torno a la política es fundamental. Creo que un actor que mucho tiempo fue marginado, si vale el término, de la vida política, eh, en este tiempo está tomando riendas y está tomando participación muy seria, digamos, en torno a lo que significa la participación juvenil, jóvenes, en torno a lo que es la política y lo que van a ser las elecciones, ¿no? Y no solo eso, también se ve que la juventud está participando en las diferentes movilizaciones que existe. Se puede ver que se desmitifica el hecho de que la juventud está letargada, que de pronto no le interesa el tema político, ¿no? Me parece que está surgiendo una juventud bastante activa en este tema, ¿no? Queridas tú, adelante. Sí, definitivamente vemos el papel protagonista que es la juventud. Pienso que en el movimiento al socialismo hay muchos cuadros políticos en los cuales se podría trabajar, especialmente con la gente joven, que ahora es el voto duro que va a tener y que se va a dar en las elecciones nacionales. Lo que ahora la juventud pide es tener una oportunidad en cuanto al ámbito laboral, porque las iniciativas y la creatividad surge de este sector que en muchos casos ha sido puesto atrás, ¿no? Es lo que también indicaba Angelo, que él está apoyando a los sectores y a los sectores de jóvenes con emprendimientos. Y eso es muy importante porque hay muchos emprendimientos y esto surge desde colegio ya, ¿no? Cuando los jóvenes empiezan a proponer grandes ideas y a veces no son tomadas en cuenta. Y no solamente para el movimiento al socialismo, me imagino que también para los otros partidos políticos allá en Bolivia, definitivamente vamos a estar invitando a muchos candidatos, ¿no? Y sociedad civil para que también expresen su posición ante las propuestas de los diferentes partidos. Voy a entrar mi teléfono. En todo caso, Sí. también Adelante, que, sí, cabe recalcar también que aquí se hace un análisis en torno al tema de las elecciones, ¿no? Que se plantea el postergar las elecciones por un tema de pandemia, pero también se plantea el hecho de decir, bueno, no se van las elecciones, pero existen filas en los bancos para cobrar los bonos o para pagar algún servicio de luz. Son cuadras gigantes, de cuadras enteras que, que se hacen en los bancos, ¿no? Y ahí se genera una aglomeración de gente. De hecho, el bono que se pagó últimamente tenía bastante gente en las filas, gente de la tercera edad, incluso gente que dormía una noche antes en las afueras de las entidades bancarias para poder hacer el cobro de estos bonos, ¿no? El gobierno actual está planteando pagar un bono más, ¿no? Fuera del bono universal, se está planteando pagar un bono más, y eso va a tener que la gente ir a los bancos y hacer fila y a tener aglomeraciones, ¿no? Sin básicamente ninguna medida de bioseguridad fuera de la que uno como ciudadano tiene en el uso de barbijo, alcohol con gel, pero en todo caso el análisis que se hace y se plantea también es ese, el hecho de que por qué la ciudadanía va a hacer filas a los bancos una noche antes y no se pueden hacer las filas para las votaciones, ¿no? En todo caso, el Tribunal Supremo Electoral tiene que tomar
todas las medidas de bioseguridad existentes, los protocolos planteados para poder brindar seguridad en torno a las elecciones. Pero ese era el análisis que quería plantear, el hecho de por qué las filas en los bancos sí y no se puedan hacer las filas para la votación. En todo caso, se pueden generar mecanismos alternativos, ¿no? Me parece que con un poco de voluntad se podría ver un poco el tema de cómo plantear elementos de bioseguridad en torno a las elecciones. Cabe resaltar también que han habido países, me parece que Costa Rica fue el que hace algunas semanas atrás tuvo elecciones, ¿no? Y en ese sentido es el análisis que también se hace, el hecho de volver poco a poco, si bien no a una normalidad total, pero por lo menos tener una normalidad parcial, ¿no? Y es fundamental en este momento poder tener un gobierno constituido por las urnas que tome decisiones en torno al tema político, económico, social y sobre todo en el tema de salud. Creo que un gobierno elegido por las urnas va a tener la posibilidad de tener el apoyo de la Constitución Política del Estado para poder generar políticas claras en torno a lo que es la economía, en torno a lo que es la salud y en torno a lo que es la vida cotidiana del ciudadano acá en el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Sí, definitivamente. Y lo que he estado viendo últimamente, tú me podrás informar, Raúl, y si el candidato ya se conectó también, ¿cómo es este tema de las largas filas por las garrafas de gas? Esto me hace pensar y ver hechos históricos de años pasados que sucedían en Bolivia, ¿no? De que las familias iban y hacían su fila por el querosén, por el gas, hasta a altas horas de la noche, incluso dormían, ¿no? En las calles. Esta situación en Bolivia se ha vuelto a repetir, es algo recurrente. ¿Qué es lo que está Sí, pasando? ¿Y en qué zonas? Raúl, tú que estás en la ciudad de La Paz, tal vez puedas informar al detalle de esta situación, o tal vez por tu casa también están haciendo las filas. sí, en todo caso no son filas, son bloqueos de las avenidas principales de gente. Cabe recalcar que en el gobierno de Evo Morales se implementó, no en su totalidad, pero sí en varios domicilios, el gas domiciliario, ¿no? Varios domicilios ya cuentan con este servicio, pero existe una población que todavía no cuenta con este servicio. Y hace unas semanas atrás dejó de distribuirse pues el gas licuado en garrafas. Eh, y esto dio lugar a que la ciudadanía salga no a hacer filas a las calles esperando un camión de gas, sino a bloquear. Se bloquearon varias zonas en La Paz, en el centro, en la zona sur también, en la avenida principal. Me parece que también Ángelo nos comentaba que en Santa Cruz existían bloqueos. Es decir, el día lunes se avisora un panorama bastante movilizado, si vale el término, en torno a no solamente la escasez de gas, sino la escasez de economía, de liquidez monetaria en la gente. Mucha gente está sin trabajo, ¿no? Y como decíamos en un anterior análisis, la gente no puede quedarse en su casa porque se dice aquí también, hay varios comentarios en los cuales se dice, bueno, si no vamos a morir de COVID, vamos a morir de hambre, ¿no? Cabe recalcar que en La Paz existe una gran mayoría de la gente que se dedica al comercio en las calles, ¿no?
y si, bueno, y si no sale un día, no come el día a día, ¿no? Básicamente, tanto en La Paz como en el Alto sucede eso. Se está planteando, se está analizando, el alcalde de la ciudad de La Paz planteó que se realice una segunda cuarentena rígida de 2 semanas para hacer el rastrillaje de personas infectadas con COVID, pero Exacto. hasta el día de hoy no se definió nada. El gobernador del departamento de La Paz, Félix Pazzi, está en contra de esta determinación del alcalde. Entonces existe eh, diferencia de criterios en las dos autoridades departamentales de La Paz y en ese caso, en ese contexto, la ciudadanía está ya quedándose sin gas licuado de petróleo y como te digo, se avisora que la próxima semana, a partir del día lunes, empiecen movilizaciones y no se descarta que existan bloqueos de caminos y carreteras, ¿no? Exacto, muy, muy lamentable la situación allá en Bolivia. Tenemos de nuevo al candidato Ángelo Céspedes. Raúl, ¿hay alguna pregunta que puedes leer también para que nos pueda responder el candidato? Sí, si me das un segundo, entro al Facebook. En todo caso, si tienes alguna pregunta hasta mientras querías tú desde la Argentina, entro al Sí, Facebook. estoy viendo las preguntas acá del Facebook. Ángelo, ¿tienes otra pregunta? Acá dice Hernán Rodrigo Rivera. Doctor, ¿usted cree que hoy los jóvenes tengamos un espacio para aportar en el desarrollo de nuestro país? Yo creo que sí, como le digo, como dije al comienzo, el movimiento al socialismo está apelando a la renovación, renovación, apostar por la juventud, ¿no? Porque muchas veces nos decían, no, el joven no tiene la experiencia. A mí me decían, ¿no? Usted no tiene la experiencia. Claro que no tengo la experiencia, decía yo, pero para robar. Pero sí, la juventud tenemos la capacidad de querer hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros como jóvenes estamos empezando un liderazgo y no queremos ir a caer nomás allácito. Por eso tratamos de hacer las cosas con responsabilidad, con altura, con humildad. También yo como le decía hace rato que por tema de internet se me cayó, la juventud tiene que cumplir un factor muy importante, ¿no? Desde ya, yo una de las propuestas que he hecho aquí es que la juventud o tiene que tener un ministerio de la juventud o tiene que tener su viceministerio, porque nuestros mismos jóvenes necesitan tener un lugar donde llegar y que sea el nexo para tener una relación más activa con nuestro presidente y vicepresidente, ¿no? Yo creo que es momento que a la juventud, yo le hablo aquí de Santa Cruz, es momento que a la juventud la volvamos más independiente. Aquí, por ejemplo, yo he tenido reuniones con la barra de Oriente, con los jóvenes de la barra de Blooming, donde le he dicho que las barras tienen que cambiar el papel, porque aquí la oposición los contratan a ellos, pues, ¿no? Le pagan unos pesos y los jóvenes por ganarse unos pesos van, hacen bulla, corretean, ¿no? Pero si nosotros esa juventud la volvemos independiente, que se autosustenten, ellos ya no van a querer salir por 2 bolivianos. Yo tengo un ejemplo muy claro, por ejemplo, en Argentina. Tengo entendido que las barras, por ejemplo, de River, de Boca, son como sindicatos donde ellos mismos creo que fabrican su indumentaria, aquí le llaman trapo, sus boinas, sus banderas, donde yo le decía a los jóvenes, imagínense que este gobierno, el que entremos, los apoyemos a ustedes que tengan sus máquinas para costurar, para que ustedes mismos hagan sus trapos, así le llaman ellos, ¿no? Que ustedes mismos hagan sus poleras, sus banderas, y que ustedes vayan al estadio y ustedes mismos fabriquen y ustedes mismos vendan ese material. De ese momento a la juventud la estamos haciendo autosustentable e independiente. Cuando sucede eso,
ya la juventud ya no va a querer estar yendo al mejor postor, ¿no? Yo creo que eso es lo que necesita Bolivia en este momento. Estamos en un tiempo de una crisis muy aguda, que lo que vamos a necesitar es recuperar la economía y una forma es pues dando trabajo, dando oportunidades a la juventud. Yo en momento, como les digo, que los nuevos empresarios que surjan, que sean ellos los que lleven la batuta. ¿Cuál fue el peor problema que hubo con nuestro proceso de cambio? ¿Quiénes son los que más han disfrutado de este proceso de cambio? Han sido pues los empresarios con tantas mega obras que dio el gobierno de Evo Morales, nuestras carreteras, el tema de la industrialización con las plantas de GLP, de Villegas y compañía, que son plantas grandes, petroleras, ¿no? Y es lo que yo les decía, ¿qué es lo que pasa? Que las grandes empresas se postulan a una obra, como ellos tienen las boletas de garantía, adquieren las obras y lo subcontratan para las nuevas empresas, los nuevos jóvenes. Yo creo que aquí el gobierno que entre, yo estoy seguro que va a ser el movimiento al socialismo, porque el pueblo tiene que volver a Palacio de Gobierno, ¿no? Yo creo que ahora el gobierno tiene que apoyar a las empresas. Si hay una empresa joven que está empezando a innovar, y si le falta la boleta de garantía para acceder al trabajo, que el gobierno ponga un mecanismo, ¿no? Que ponga un mecanismo para que esa empresa la gane, pues, esta empresa nueva esa licitación, ¿no? Y el gobierno se vuelva como un garante con su boleta de garantía. También no olvidemos que si hablamos de juventud, también tenemos que hablar de las mujeres, ¿no? Mire, tan importante en nuestro Estado plurinacional, ¿no? Que casi hay la paridad de género, ¿no? Por ejemplo, en la asamblea es un hombre, una mujer, siempre por igual. Pero eso también tiene que suceder pues ya en las instituciones públicas y privadas. Yo voy a proponer una ley que el 45% de todas las instituciones, los cargos jerárquicos, tienen que estar nuestras mujeres valerosas. Tenemos mujeres que son inteligentes y más capaces a veces que un hombre, pero lamentablemente en las empresas somos un poco machistas todavía, que a la mujer lo máximo que se le puede dar es una gerencia, ¿no?, de recursos humanos. Pero ¿por qué no podemos ver en las instituciones que la mujer sea la que lleve la batuta, donde si son 5 al directorio, que 3 sean hombres y 2 sean mujeres? Eso es lo que tenemos que empezar también a combatir, y que la mujer ocupe su lugar correspondiente en este Estado plurinacional. Bien, tenemos también una participación. Adelante, Su. Dale, Raúl, dale tú. Sí, tenemos la participación de André Agramón también, que hace una pregunta en nuestro en vivo. Dice, ¿qué piensas de las necesidades de las personas con discapacidad? ¿Tienen alguna propuesta para este sector tan vulnerable de la sociedad boliviana? Claro que sí, o sea, lo que tenemos que hacer aquí en la Constitución, en nuestro Estado plurinacional, muchos beneficios tienen, pues, no, nuestras personas con discapacidad, pero yo creo que tenemos que empezar a fomentar más a nuestros discapacitados, que su discapacidad no sea un pretexto para que ellos no asuman un liderazgo, ¿no? Que su incapacidad o su discapacidad que tengan por algunas cosas en la vida no sea un pretexto para que nos lidericen. Justamente nosotros, mire, el candidato por Montero es un joven discapacitado, ¿no?, donde también vamos a atender, ellos mismos tienen su necesidad. Yo creo que el gobierno tiene que, a ese sector más vulnerable es al que más hay que apoyar, ¿no? Como yo digo, si a las mujeres queremos apuntar que en cargos jerárquicos tengan un 40%, también nuestra gente boliviana que tiene una discapacidad, ¿no? Hubo una ley, ¿no?, que donde la Constitución lo avalaba, que ellos tienen que tener en algunos trabajos, en algunas instituciones, pero no se vieron en muchos. Yo creo que ahora hay que darle y hacer ejercer la Constitución para que ellos tengan unos trabajos dignos y no por su discapacidad no puedan trabajar. Muchas gracias, querido Ángelo. Por motivos de tiempo y de estos pequeños cortes que escapan de nuestras manos, la verdad, Sí. Vamos a cerrar ya el programa agradeciéndote
y tenemos muchas preguntas que están en nuestra página de Tejiendo Nuestra Historia. Nos gustaría que tú con calma las puedas ir respondiendo también para que no queden preguntas y agradecerte de nuevo por tu participación. Definitivamente vemos que tú eres un candidato que está enfocado en programas y proyectos para la juventud, ¿no? Es el análisis que puedo hacer de esta entrevista y eso es muy positivo, ¿no? Para este sector de la población. Desde Buenos Aires, Argentina, yo me despido de Raúl. Raúl, tu despedida, de ti, Ángelo, hasta otra ocasión. Un abrazo grande. Sí, querida Su, gracias. En todo caso, quería reflexionar en torno a la pregunta, porque sí está como mal planteada. No son personas con discapacidad, sino personas con capacidades diferentes, ¿no? Esa aclaración, esa es la aclaración que quería hacer. Y bueno, la última pregunta que yo le quería hacer al candidato Ángelo era, ¿de qué equipo es allá en Santa Cruz de la Sierra? Muchísimas gracias por la pregunta. Yo soy de Oriente Petrolero. Quiero agradecerle a ustedes por permitirme que yo llegue mediante sus medios a toda esa juventud, ¿no? De Bolivia y de Latinoamérica. Yo creo que es el momento de la juventud y es momento de los pueblos, ¿no? Digo de la juventud para empezar a demostrar que tenemos la capacidad de llevar la rienda y apoyar y aportar con nuestro granito de arena en nuestro Estado plurinacional. Es momento de las provincias también, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestras provincias tienen que empezar ya a desarrollarse, a expandirse. Yo creo que lo principal que vamos a hacer nosotros, ni bien de entre volvamos el pueblo al poder, lo primero es retomar nuevamente la industrialización que quedó paralizada, ¿no? Nuestro hermano Evo Morales dejó unos proyectos interesantes como es el tema de la industrialización del litio, de muchas otras plantas, ¿no? Como la urea, y puedo seguir diciendo. Yo creo que es momento que industrialicemos Bolivia, que nuestras provincias empiecen a desarrollar, a despegar, ¿no? Como son las grandes potencias latinoamericanas, como Buenos Aires, como Brasil. Así yo la quiero ver a mi Bolivia, una Bolivia próspera, en unidad. Yo creo que es momento donde campo y ciudad se unan, que no haya discriminación, que recuperemos nuestra democracia, mi hermano. Bolivia está viviendo un tiempo de dictadura. Nosotros estamos más de 100 días detenidos en nuestra casa. Porque eso es lo que estamos con detención domiciliaria. Nos metieron a nuestra casa para que ellos nos roben. Yo creo a la población boliviana es momento de pedir que se respeten las elecciones del 6 de septiembre, no por una irresponsabilidad, sino más bien para recuperar nuestra democracia, nuestra economía y evitar que nos sigan saqueando a nuestro pueblo boliviano. Muchas gracias, mis hermanos.